Muy buenas tardes con todos. Este es el último día de nuestro ciclo de conferencias, entonces damos un cálido y entusiasta saludo al ingeniero Ramiro Escobar de Perú, quien nos honra con su presencia en esta charla sobre influencia de la tribología en la eficiencia energética. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de sus experiencias directamente, explorar sus ideas y perspectivas y adquirir conocimientos valiosos que nos ayudarán a avanzar hacia un futuro más eficiente y sostenible. Sin más preámbulos, damos paso a Ramiro Escobar. Bienvenido. Muchas gracias, Alison. Estamos ya para iniciar esta pequeña charla. Lo que resumo son algunas experiencias, no todas, muy amplias experiencias que he tenido, al respecto de cómo la tribología influye en la energía, el consumo de energía. Muchas veces se habla de tribología y se asocia exclusivamente a lubricación, pero la tribología en realidad es un campo de fricción. Es el estudio, la optimización de la fricción. La fricción es tan buena como puede ser mala. Es buena, por ejemplo, porque nosotros caminamos porque estamos sometidos a un proceso de fricción sobre los pies y los zapatos. Pero también es mala cuando la pérdida técnica prevista, llámese calentamiento por fricción, se convierte en una pérdida no técnica, incontrolable muchas veces, y que esto produce un exceso de consumos. Recuerden que la fricción es exclusivamente no lineal y por lo tanto podría darse el caso de que nosotros esperemos que con menor vibración, rotación, consumamos menos cuando es al revés. Caso típico son las cajas reductoras. Muchas cajas reductoras, cuando trabajan con carga cercana al torque nominal, tienen un comportamiento energético muy bueno, pero cuando lo hacen con cargas más bajas, sucede lo contrario, consumen más. Lo mismo se puede hablar en muchos sistemas de bombeo y es lo que he tratado de plasmar en estas pequeñas láminas que vamos a pasar. Muchas gracias por su atención y damos inicio. La tribología y su relevancia en el consumo energético, ¿no? Ese es el tema que nos toca. Y hace 20 años atrás hubo mucha, digamos ahí, mucha expectativa en cuanto al cálculo de ahorro de energía por menor fricción en los elementos usualmente lubricados. Rápidamente tenemos que ver que la fricción metal-metal presenta las siguientes características: es directamente proporcional al peso del elemento que se desliza o rueda. Esto del peso también habría que agregarle las cargas radiales o axiales. No solo es el peso, pero es primordialmente sobre lo que se basan los diseñadores. Es independiente del área aparente de la superficie de contacto en función del área efectiva. Más área, la carga se distribuye en más área, menos presión, y eso permite, entre comillas, disminuir la presión entre las superficies que están aparentemente en contacto. Por esta razón, el área de contacto no coincide en general con el área geométrica de las superficies que se rozan. En muchos elementos, por ejemplo los de grafito, la lubricación por grafito, apreciamos unas áreas, por más que uno vea que el sistema es radial, las bandas que se forman no son necesariamente cubiertas por todo el contacto, solo por parte de ellas, que es donde se produce el deslizamiento. Tampoco depende muchas veces de la velocidad de deslizamiento. ¿Por qué? Porque hay velocidades tangenciales, hay velocidades de desplazamiento axial que pueden provocar una mejora o un empeoramiento en este tipo de fricción. Varía según la naturaleza de los materiales y algo que muchas veces olvidamos que existe y que son los acabados superficiales. Vemos en los planos cómo aparecen los triangulitos inversos de las rugosidades y muchas veces no lo interpretamos como tal. Algunas palabras clave en lo que se refiere a esta primera parte, que es básicamente sobre la lubricación.
untuosidad. ¿Qué dice? ¿Qué se refiere a untuosidad? Bueno, cubre este material lubricante, cubre adecuadamente el área. Recuerden que, por ejemplo, el agua no es untuosa. El agua no moja, aunque suene paradójico. Cuando nos bañamos con ella, las gotas empiezan a formar círculos debido a la tensión superficial, evitando de que nuestra piel se cubra de agua y para ello necesitamos jabones o lociones. El coeficiente de fricción que viene determinado para un concepto un concepto de los diseñadores en cuanto a la pérdida técnica que habría manteniendo el coeficiente de fricción. La lubricación fluida, que sería lo ideal. Recuerden que los fluidos en general no tienen corte. El esfuerzo de corte no existe en un fluido newtoniano. En los no newtonianos sí. Lubricación límite, lubricación hidrodinámica y elasto hidrodinámica. Entonces, aquí está el concepto propiamente de lo que es la fricción. Aquí una superficie suave contra una dura contra una suave, una abrasión de dos cuerpos, una abrasión de tres cuerpos. Esos contaminantes para la parte de lubricación es muy, pero muy peligrosa. Y aparte de eso, nos mueve a condiciones de pérdidas no técnicas, los coeficientes de fricción, originando mayores consumos de energía. Acá vemos una partícula incrustada, una rayadura o un mecanismo, debido a puede ser a un acabado superficial o maquinado, o también a un cementado en malas condiciones. Las condiciones más críticas en la operación de un mecanismo es en el momento en que se pone en marcha, ya sea por primera vez o después que ha permanecido detenido durante algún periodo de tiempo. Cuando un elemento mecánico se detiene, las superficies sometidas a fricción se acercan debido a las condiciones de peso, vibraciones, algunos contaminantes, y sus rugosidades interactúan en la medida en que la velocidad tiende a cero. Es decir, la máquina detenida es mucho más peligrosa desde el punto de vista de fricción que una máquina en movimiento, lo cual debe haberles recordado algunos eventos al respecto. Pongo un motor que estuvo guardado mucho tiempo, lo pongo en movimiento y sufre un desperfecto en el rodaje o rodamiento, o no, que sería el cojinete, en este caso cojinete de fricción. Un buen porcentaje de las rugosidades de las dos superficies quedan entrelazadas, como estamos viendo acá, puede quedar así. Es entonces uno de los momentos más críticos la puesta en marcha del mecanismo. Calentamientos excesivos, pero la misma lubricación puede provocar un calentamiento excesivo, una pérdida de energía, debido a que no estamos haciendo una lubricación adecuada. La idea es que el lubricante forme una capa, como película límite, entre las dos superficies metálicas, junto con la elasticidad del material. Imagínense esta parte de acá, acá dice dura, pero también puede ser un material suave que se desplaza, provocando la formación en su propia superficie de nuevas rugosidades, la deformación plástica del material. Teóricamente, durante la puesta en marcha de un mecanismo no hay desgaste, siempre y cuando el lubricante garantice la formación de la película y el material tenga la elasticidad adecuada. El tiempo que demora en reaccionar un producto que forma película límite permite el desgaste adhesivo y por consiguiente el desprendimiento de partículas metálicas. Hay mucha gente que coge un rodamiento, un cojinete, un rulimán, lo saca del envase y le da una vueltita pensando que esto es una prueba de control de calidad de que está en buen estado. Lo que está haciendo es a una superficie cuyo lubricante se ha mantenido en esa posición y que todavía no está sometido al primer impulso, le está removiendo el poco lubricante con el riesgo de que a la puesta en marcha, este Rulliman termina siendo
destrozado porque el lubricante lo removimos por esa pseudo prueba que hacemos. Cuando ya tenemos un mecanismo lubricado, estará expuesto a un menor nivel de desgaste, pero lo que queremos es que haya una película fluida. Para ello, lo mejor es tener un flujo laminar en ese espacio. Y aquí he puesto para recordar lo que es el cálculo de número de Reynolds adimensional con la velocidad del aceite en este caso, diámetro de tubería, viscosidad cinemática, y de esa manera podemos calcular nosotros, en este caso, si es un movimiento laminar o un movimiento turbulento. La calidad del laminar y turbulento también originan dentro de lo que son los elementos tribológicos un comportamiento que puede ser a favor o en contra. Eso depende del diseñador. Acá tenemos la película límite. A mucho tiempo ya casi están en contacto. Una película mixta. Hay parte contacto y parte fluido. Y la película fluida propiamente donde ya no, o se percibe de que ya no hay un contacto. Este movimiento, esto que estamos viendo, es lo que da origen justamente a los consumos de energía mayores. Lógicamente, un contacto metal-metal consume más energía en la rotación o durante el deslizamiento que una película mixta, y esta a su vez más que una película fluida. Entonces, por eso es que existen en nuestra industria lubricantes del tipo sólido, talcos, grafitos, líquidos, aceites, y también entre los sólidos tenemos las grasas, y en los gaseosos tenemos los de niebla. Es decir, tratamos de que el lubricante, el contacto esté controlado, que el coeficiente de fricción esté controlado. Régimen de límite. Hay contacto metal-metal, muy riesgoso. Tenemos que tener un coeficiente de fricción de tal manera de que se pueda, en un primer momento, deslizar estas superficies y posteriormente pasar de repente a un régimen mixto o un régimen hidrodinámico. ¿Ok? Entonces, esos son los principios de la lubricación, pero también es el concepto que tenemos de lo tribológico, los coeficientes de fricción que están involucrados dentro de estos temas. Tipos: lubricación hidrostática, aceite introducido a presión; lubricación límite, capa de lubricante muy pequeña; y la hidrodinámica, que el movimiento hace que se distribuya adecuadamente el lubricante. En este caso que estamos viendo la hidrostática, también hay algunos problemas de que en vez de que tengamos presión sobre el aceite, es el rotor el que presiona el aceite, originando lo que se llama el fenómeno de remolino de aceite, y que posteriormente puede dar lugar al latigazo de aceite, que son eventos bastante comunes dentro de lo que es la industria. Lubricación mixta: el desgaste y el consumo de energía dependen tanto de las características de la película límite como de la resistencia a la cizalladura, la película fluida y su estabilidad. Cuando ingresamos un lubricante, llámese grasa o líquida, nosotros pensamos que inmediatamente va a haber una homogeneidad dentro de esta película. No tomamos en cuenta que se forman capas. Por ejemplo, la grasa nueva puede ocupar una capa por encima o por debajo de la grasa existente, que lo hemos podido remover debido a estas condiciones rugosas, provocando un calentamiento. Pero es normal, hasta que se homogenice. Durante ese periodo hay un riesgo. Si se calienta mucho, la dilatación puede hacer que esto se convierta en límite. Y si se enfría mucho, puede haber un ajuste
Entonces hay que tomar en cuenta todas esas consideraciones al respecto de lo que es la lubricación y el desplazamiento de las rugosidades en cualquier equipo. Acá hay un contacto, por ejemplo, y acá inclusive ha habido soldadura y adhesión. Las partes a la temperatura es tan elevada localmente que se produce una adhesión. Son estos elementos que estamos hablando los que provocan un mayor consumo de energía. El coeficiente de fricción se vuelve variable, se incrementa y aquí definitivamente hay una retención del movimiento. La lubricación hidrodinámica dice acá que hay dos superficies metálicas que están completamente separadas y la película límite ya no desempeña ninguna labor, o sea, no hay contacto metal-metal. El consumo depende de la resistencia de la cizalladura de la película fluida, pero siempre y cuando ésta no tenga, lógicamente, para que no haya, la cizalladura sea mínima, no debería existir esfuerzo de corte en ese fluido, pero muchas veces lo provocamos de alguna manera. La temperatura es una señal de que hay fricción descontrolada y a su vez un mayor consumo de energía. Por poner un ejemplo, a 37 grados, que es la temperatura del ser humano, nosotros tenemos una radiación de calor de aproximadamente unos 500 watts por metro cuadrado de piel. Eh, si se nos incrementa medio grado la fiebre, podemos, ustedes que se han sufrido alguna fiebrada, se habrán dado cuenta de que uno siente un calor tremendo en la superficie y eso vendría a ser una pérdida no técnica para el ser humano. Hay que enfriar el cuerpo para que vuelva a las condiciones saludables, entre comillas, pero eso es escasamente con 1 o medio grado. Entonces, imagínense una máquina en donde se pueden producir cambios de 20 grados, 25 grados inclusive, solo por este evento de radiación térmica. Fricción, radiación, pérdida. En el cambio, en la elastohidrodinámica ya se considera una presión de tal manera que esta presión te controla las rugosidades y nos permiten de alguna manera tener una mejor lubricación. Los cálculos de tipo de película lubricante que pueden existir, ¿no? También depende, aquí estamos viendo, fricción límite, movimiento de la fricción de la película, una lubricación elastohidrodinámica y una lubricación hidrodinámica. Los cojinetes planos, generadores, generalmente maquinaria pesada, molinos, tienden a usar lubricantes hidrodinámicos, es decir, con presión. Algunas bombas verticales debido a al comportamiento de la turbomáquina. Hace 20 años que se hizo este pequeño cuadro donde tenemos los coeficientes de fricción en grasa, en fluido, con minerales y sintéticos para diferentes elementos, rodamientos, engranajes y cojinetes lisos. Como se darán cuenta, por ejemplo, en un rodamiento rígido de bolas, pasar de un mineral a un sintético no nos da mucha ventaja en lo que se refiere al coeficiente de fricción. Generalmente, cambiar el lubricante a sintético no nos proporciona un gran, digamos, de alguna manera, un gran ahorro de energía cuando es grasa. Cuando es aceite, de por sí ya tiene un valor bastante bajo, pero sí nos da cierta ventaja el sintético, lo cual significa de que, por ejemplo, en una caja reductora, un engranaje de ejes cilíndricos, helicoidales o rectos, podríamos tener un ahorro bastante apreciable
si utilizamos sintéticos, dado la cantidad y dado el coeficiente de fricción. Esto fue, digamos, de alguna manera el resumen de hace unos años al respecto de lo que era una mejora utilizando aceites sintéticos. Los de los Hay mayores ventajas en lo que se refiere, lógicamente, en el ácido hidrodinámico. Ahí se nota más la diferencia. Y actualmente también tenemos vegetales inclusive que pueden mejorar aún más la fricción. Ya esta es una cuestión de análisis de costos. También en esos años atrás se hicieron todos los cálculos para el consumo de energía por fricción de diferentes elementos. Acá tenemos el cálculo para rodamientos, donde F es el coeficiente de fricción del lubricante, primordialmente acá, los valores de las constantes, los valores de la carga, pero acá viene otro problema, ¿no? El diseñador prevé un tipo de carga que se aplica al rodamiento y durante la instalación puede modificarse esta misma. Entonces, para un ahorro de energía, en lo que se refiere a fricción, debemos considerar tanto el coeficiente de fricción del lubricante como las condiciones de carga. Cojinetes lisos, también hemos visto la tabla, se puede utilizar los coeficientes de fricción del lubricante, compararlos entre un sintético y un mineral y ver si nos conviene o no hacer el cambio desde el punto de vista económico. Caja reductora. Por lo regular, los engranajes sin fin corona no trabajan bajo condiciones de lubricación hidrodinámica. Este coeficiente de fricción se calcula más exactamente a partir del número de Sommerfeld. El coeficiente de fricción equivalente para el aceite salpicado por engranajes es de 0.01 y para aceite aplicado a presión 0.005. Por eso es que en algunas oportunidades se puede tener una mejora utilizando otro tipo de lubricación que no sea la salpicadura en las cajas reductoras. Pero en líneas generales, este es el cálculo del consumo de energía. Otro elemento que debemos de tomar en cuenta son las curvas de los sistemas. Por ejemplo, que tenemos esto ya es otro tema, no es ya rodamientos, esto ya se refiere a bombas. Las curvas de los sistemas de 8 pulgadas, ¿por qué tienen este comportamiento mayor que el de 10 pulgadas? ¿Por qué? Porque la velocidad para el mismo caudal de una tubería de 8 pulgadas es mayor que una de 10 y a su vez el 10 12. De tal manera de que esto busca utilizar estos cálculos para lo que se refiere al diámetro óptimo de la tubería, desde el punto de vista hidráulico. Como veremos más adelante, hay un ligero cambio de tubería, puede ocasionar un consumo excesivo. No tomamos en cuenta tampoco el envejecimiento de la tubería. La tubería puede envejecer y su coeficiente de fricción cambia. Por eso, el otro elemento tribológico es saltado de rodamientos a sellos, porque en realidad nos olvidamos de que los sellos también son un elemento tribológico. Es la fricción de sus caras, la lubricación de sus caras, la móvil contra la estática, la que va a controlar la fuga o ecualización de la presión al interior de una bomba. Si una bomba no está ecualizada al interior, se producen turbulencias, se produce mayor fricción, se producen desgastes y lógicamente un mayor consumo de energía. Entonces, sellos también es un elemento tribológico. Por eso le decía, olvídense de que tribología solo se refiere a lubricación. Son todos los elementos en donde la fricción a favor o en contra tenemos que estudiarlas para lograr una mejora en los consumos de energía.
Sistema de sellado impacta la eficiencia y pérdidas mecánicas por fricción. Hay sellos que andan muy calientes. Está el paradigma de que no, que solo 10 gotas de agua y el sello está bien ajustado. Lo que no toma en cuenta que esas gotas lo que van a producir es un cambio en la eficiencia volumétrica de nuestra propia bomba. Una pérdida mayor, una altura mayor que hay que vencer, y eso hay que vencerlo ¿con qué? Con más energía. Las fugas entre la succión de la bomba y la descarga reducen la eficiencia volumétrica de la bomba. Inclusive el tamaño del impulsor también influye. El anillo de desgaste también influye en el consumo de energía de una bomba. Los sellos dinámicos consumen energía de fricción mecánica entre partes estáticas inmóviles. Los ahorros potenciales pueden superar ahorros de energía obtenidos al cambiar a variadores de frecuencia, inclusive recortar impulsores o cambiar el tamaño en muchas aplicaciones. Entonces, veámoslo al sello de una bomba como un elemento tribológico apropiado para hacerle un estudio y ver cómo mejoramos el consumo. API 685 dijo, bueno, si el rodamiento mecánico, los rodamientos usuales, los rolimanes usuales, son de alguna manera problemáticos, utilicemos magnéticos. Y se hicieron las bombas sin rodamientos, sin cojinetes. Se sometió a un campo magnético, el mismo campo magnético de alimentación del motor, y se basa en una levitación magnética. No hay contacto físico, los cojinetes magnéticos sostienen las piezas móviles, pueden hacer levitar un eje giratorio y permitir un movimiento relativo con una velocidad insignificante. Lógico, si hay una pulsación eléctrica va a haber un cambio en el movimiento, pero esa perturbación es de una velocidad bastante baja. Pieza mecánica sometida a desgaste y de muy poca fricción. Se supone que la bomba dura más. No tienen absoluto límite de velocidad y son capaces de soportar velocidades muy altas. Hasta ahí todo va bien, pero ¿cuál es su contra de una bomba sin cojinetes? Es el calentamiento por inducción. Lamentablemente, la energía eléctrica en muchas partes de Latinoamérica son muy, pero muy limitados en su calidad propiamente dicha, y los armónicos empiezan a producir calentamiento de alta y baja frecuencia, provocando de alguna manera una necesidad adicional de refrigeración o ventilación, ya que las partes empiezan a dilatarse o contraerse. Cojinetes flexionables, así como estamos viendo, se utiliza cuando unos grados angulares de libertad deben ser flexibles y se denominan cojinetes de flexión. Frecuentemente constituyen accesorios o mecanismos y en circunstancias que requieren cumplimiento angular, cumplen una función similar. Si yo tengo de por sí ya un grado de libertad en la posición, digamos, Y, entonces el rodamiento tiene esa forma para poder originar el movimiento y mantener la estabilidad o lo que sería el- la condición geométrica, la forma geométrica en la cual el rotor forma durante su funcionamiento. Los de composite, a partir de una mezcla de materiales, fibras, y que ellas mismas contienen los lubricantes, en este caso son lubricantes sólidos. De esa manera también podemos utilizar esto y ver si su resistencia, su durabilidad, su capacidad de carga son acordes con nuestros sistemas. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte. Hemos visto rodamientos, cojinetes, rulimanes, eh, elementos de fricción. La mayor fricción es porque se produce una pérdida no técnica. Nos salimos, por ejemplo, un desgaste
de un anillo de desgaste propiamente dicho de una bomba nos va a traer consumos adicionales de energía. Un tiro de tuberías, es decir, una tubería que jala la bomba también lo va a producir. ¿Por qué? Porque se producen mayores fricciones y turbulencias que derivan en mayor fricción dentro de las bombas. Toco este tema de ahorro de energía en transporte de fluidos como un ejemplo de lo que puede darse en este caso. La energía efectiva utilizada y una energía total entregada por el motor primo, y a su vez el motor primo seguramente viene de una energía primaria. Hay pérdidas no técnicas que influyen en la eficiencia mecánica, en la eléctrica, en el acople. Modos de operación, que también hay muchos casos en las bombas que el modo de operación las hace poco rentables. Fenómenos de transporte como golpe de ariete, pulsaciones, vibraciones, tuberías y conexiones, no conexiones, sino debido al tiempo, hay mayor desgaste en los coeficientes de fricción, incremento de la depresión en la succión, cavitación y el ojo de entrada se modifica provocando recirculación. La recirculación también es un elemento tribológico dentro de lo que son las bombas y un decaimiento de la eficiencia hidráulica debido a la turbulencia y la recirculación conforme hemos visto. Este pequeño diagrama de Sankey nos resume algo de lo que hemos visto acá. Tenemos la potencia del freno, que es la que necesita nuestra bomba y que figura en las curvas correspondientes. La potencia interna, que serían las pérdidas hidráulicas, volumétricas y recién la potencia útil. Y las pérdidas mecánicas que son provenientes de rodamientos mecánicos, turbulencias. Hay algunas turbulencias que terminan siendo parte del rozamiento mecánico. Ok, entonces acá tenemos como resumen, ¿no? Algunos elementos que son parte de lo que es el transporte de fluidos y cómo la fricción al interior de los conductos, el tiro de tuberías, las recirculaciones pueden ser parte de un exceso de consumo no previsto. Acá tenemos una distribución de presión. Si las presiones no están ecualizadas, entre comillas, entre cada una de las cámaras de las sucesivas etapas de los rodetes, se pueden originar recirculaciones muy, pero muy poco provechosas para nuestro sistema. Toda tubería tiene una caída de presión y esa caída de presión, si se incrementa con el tiempo, significa de que hay, y si no se han cambiado las condiciones, lógicamente, nos representan una pérdida debido a la fricción. Un restrictor también nos va a producir pérdidas. En este caso, la fricción sobre el rodete puede ser un medidor de turbina. Entonces nos produce de alguna manera una medición a costa de una fricción, un trabajo adicional que se trata de minimizar o controlar para saber cuál es el que tengo que incluir dentro de mi sistema. Flujo laminar turbulento, remolinos, caídas de presión, nos van a dar diferentes condiciones adicionales de consumo de energía. En sistemas de aire acondicionado, yo tengo que trasladar para el intercambio correspondiente, necesito un flujo turbulento dentro de las tuberías. Pero para transportar el agua fría de un sistema de chiller, necesito que se aproxime solo para el transporte, un sistema laminar. Y llegado al cambio, al intercambio térmico, deberíamos tener un flujo turbulento. Aceleramos, modificamos las condiciones para ello. Eso es lo que los diseñadores prevén, pero resulta que dentro del comportamiento empiezan a aparecer estas pérdidas no técnicas que terminan provocando mayores consumos. Oye, qué bacano, ¿eh? Flujo laminar y turbulento, recuerden, cada quien tiene su uso.
pueden modificar el consumo de energía y o el intercambio de energía térmica. Puede que se esté trasladando bien el fluido, pero no hay suficiente intercambio térmico para recoger el calor, derivarlo a un condensador, etcétera. En los compresores, ¿no? Tenemos mucha fricción también. El calentamiento o el cambio de condiciones físico-químicas de los refrigerantes también originan mayores fricciones y pasan a ser un estudio tribológico de la energía en estos temas. Una característica de una bomba en general, ¿no? Una potencia total consumida con variador, tenemos acá, tiene un rango. La mejor posición que pudiera tener es cercano a la mayor eficiencia, cercana. Acá notamos que la mayor eficiencia coincide con este punto, pero una caída en la eficiencia puede llevarnos a la curva inestable de la bomba. Pero en líneas generales, cada una de estas condiciones depende del tamaño del impulsor, por ejemplo, y la distancia entre el impulsor y el labio de la voluta puede disminuir provocando estrangulamientos, turbulencias, y si es muy pequeño también provoca turbulencias. Entonces todo tiene una razón de ser dentro de un sistema de bombeo y hay que estudiar todos sus parámetros, inclusive la instalación, porque la instalación nos provoca fricciones indeseadas dentro de del mismo equipo. Ok, nuevamente estamos viendo acá lo que se refiere a consumos, el gasto, la curva de la bomba, curva de cavitación o de NPSH y las diferentes curvas del sistema a diferentes condiciones de operación. De repente elegimos nuestra bomba con esta primera curva con fricción mínima y a medida que pase el tiempo se va incrementando, pudiendo pasar peligrosamente a una zona inestable. ¿Ok? O le ponemos muchos filtros, o le ponemos muchas válvulas, cambios de dirección, y eso nos trae problemas en el consumo energético. Las leyes, ¿no? De las leyes hidráulicas, en este caso, ¿no? Nos da una idea de que, por ejemplo, un cambio de potencia al freno con respecto al caudal, si yo incremento el caudal ligeramente, la potencia cambia en función de la relación al cubo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se convierte en un tremendo consumidor de energía, una bomba que no está controlada en cuanto a sus caudales se refiere. ¿No? Acá tenemos un tamaño de impulsor, otro impulsor y nos llevan a diferentes condiciones de eficiencia para un determinado punto de carga. Muchas veces he encontrado problemas en que el impulsor que está en el almacén no es necesariamente el tamaño del impulsor que estaba trabajando con éxito desde el punto de vista de consumo. Y al colocarse el nuevo cambian completamente las condiciones de consumo de energía y la gente puede pensar de que se trata de una anomalía cuando en realidad es simplemente una condición operativa diferente debido a ese tamaño. Otros casos que pueden tomar parte de este tema es lo que se refiere al acople. Hay acoples rígidos, flexibles, pero son elementos también tribológicos. Si está colineal al cero, podemos decir que el elemento está cumpliendo su función conforme se preveía, pero resulta que puede estar desalineado, provoca mayor consumo. Desbalanceado, provoca mayor consumo. Una bomba que tiene tuberías a la descarga o a la entrada, o un ojo de entrada a la bomba bastante diferente o diferente al que teníamos, nos produce consumos de energía mayores. Son elementos tribológicos y recuerden que estos sistemas son no lineales.
Enemigos entonces, turbulencia, torbellinos, sumideros. Necesitamos una hidráulica apropiada porque la hidráulica apropiada nos minimiza y solamente nos restringiría los coeficientes de fricción previstos en nuestras instalaciones, no solamente de bombas, sino turbinas, de vapor, calderas, etcétera. Un cambio de la línea de corriente puede llevar a un consumo mayor debido a un cambio en los coeficientes de fricción. No, pero si le he bajado la carga, está bien, le bajaste la carga, pero no acomodaste la línea de corriente a la nueva condición y eso te puede provocar consumos mayores. Dentro de lo que es el Instituto Hidráulico, el HI, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en lo que se refiere a las tomas, descargas de los manifold, tanto en succión y en descarga, debemos tratar de mantener una hidráulica apropiada para evitar la turbulencia. Si yo pongo esto en T, acá se produce una turbulencia que me incrementa la fricción, de tal manera de que si yo tengo bombas en paralelo o ventiladores, etcétera, voy a tener problemas relativos entre uno y otro debido a esta condición de que no llega la presión igual al punto previsto. Por eso es que en muchos casos el manifold se le va ampliando, se amplía mucho la sección del manifold, tanto de descarga como de succión, para que los cambios de entrada no provoquen turbulencia. Y por eso acá, por ejemplo, se dice, ¿no? Hay flexibilidad, esbeltez, pulsaciones, no es una derivación recomendada, etcétera. En este caso sí, pero estas eran las observaciones a una inspección que se hizo donde había un comportamiento anómalo de las bombas. Lógicamente, si una de estas no trabaja y necesitamos el caudal, el operador va a tratar de solventarlo incrementando velocidades, pero que al final van a resultar en mayor fricción y va a ir en contra, va a haber mucho más consumo de energía. Este es el tema, ¿no? La salida desde el manifold tiene esta disposición según el HI, el Instituto de Hidráulica, de tal manera de que se evite, que se han dado cuenta que acá hay una línea de corriente y acá hay otro tipo de línea de corriente, pero que se acomoda a la curvatura para poder lograr una fricción menor al momento de derivar a partir de un manifold o un cabezal. En los casos, en este caso es una bomba del tipo de reciprocante, está tomando acá energía, no obstante que es succión positiva, se colocan rompedores de vórtice, de tal manera de que el remolino que proviene de la toma de fluido de la parte superior entra formando una línea de corriente apropiada y no un vórtice que provocaría un estrechamiento y gran turbulencia al momento de ingresar a la bomba. Placas desviadoras, por ejemplo, en los separadores de petróleo hay placas desviadoras para romper la llegada del fluido a gran velocidad, ¿no? Entonces la placa desviadora lo que hace es provocar la decantación de los contaminantes y a su vez tener un flujo más apropiado que se pone estanco al momento de llegar. ¿Ok? Entonces se han dado cuenta que la parte tribológica en todas las instalaciones hay que estudiarlas porque van a repercutir en nuestro consumo de energía de manera muy amplia. Esta es la bomba reciprocante que estábamos viendo, cuya instalación describimos. Aquí tenemos una voluta, un rodete y acá el labio en la zona mínima que puede provocarse de alguna manera turbulencia e incremento de fricción. Y la recirculación que hace de que la entrada, que puede ser prevista de 4 pulgadas, resulta siendo 3 pulgadas y el resto es una barrera al fluido de succión provocando pérdidas. La estela que provocan las naves con sus impellers, sus propulsores, es muy rico en turbulencia, de tal manera que si ustedes recuerdan, cualquier barco se define por la estela. Sin embargo,
los barcos de guerra no provocan estela. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para que no haya una estela que los delate? ¿No? Entonces se castiga la eficiencia de la máquina por la seguridad de que no me vea. Y eso se logra también con elementos tribológicos. Todo es rompedores. Acá tienen un cilindro que permite una salida impulsada formando un cono que se vuelve estanco a la salida. Las fugas. eh, si uno se pone a pensar cuánto representa una fuga, no solamente por la pérdida de fluido, suponemos que este fluido que estamos viendo aquí en pantalla no es dañino para el ser humano, puede ser agua limpia, pero hay una fuga. Y esa fuga la podemos ver que hay una zona de mayor concentración de esfuerzo en donde se producen un mayor consumo de energía para poder vencer esa posición debido a que no hay una eficiencia volumétrica adecuada. Es decir, la presión en toda la bomba es diferente. En diferentes puntos hay diferentes presiones, de tal manera que la bomba vibra y por más que la alineemos, le quitemos todos los, sigue haciendo lo mismo por esta fuga. ¿Cuánto representa para una bomba como esta? La presencia de una fuga se puede consumir como eficiencia hidráulica cae mucho, por si acaso. Puede caer de 75, que es lo usual que se elige, hasta 70. Ese 5% es bastante acentuado en cuanto a dinero. Acá he hecho un pequeño ejemplo, ¿no? De entre la misma bomba, miren que es una 3196 4x6 13 MTX, que está funcionando acá a una velocidad de 1450 RPM, cuando tiene 8 pulgadas y cuando tiene 6 pulgadas trabaja a 1700 y tanto. Todo se ha hecho un pequeño cálculo con los longitudes equivalentes, la fórmula de Hazer-Williams, y tenemos dos condiciones. Para la de 8 pulgadas, esta bomba, que es la misma, pero girando a diferentes velocidades, consume 25 kilowatts para lograr el evento, que es descargar 600 pies con esta cantidad de fittings que tenemos marcado. Aquí no está la cantidad, sino lo que son las longitudes equivalentes. Vence la elevación geométrica, vence la longitud y vence a los fittings. Con 8 pulgadas tenemos que tiene 25 kilowatts de consumo. ¿Pero a qué se debe eso? A que la velocidad del fluido es 1.5 metros sobre segundo. La velocidad del fluido en la descarga resulta siendo 1.5 metros sobre segundo con 8 pulgadas. Va lento, la fricción es menor y lógicamente, por más que tenemos un diámetro bastante apreciable, el caudal se va a mantener a 800 galones por minuto. ¿Qué sucede si trabajamos en vez de 8 pulgadas con elementos de 6 pulgadas? Más baratas las válvulas, más barata la tubería. Veamos qué sucede. Entonces acá tenemos que para una de 800 galones por minuto tenemos que vencer, mientras con esta tenemos que vencer solo 104 pies equivalentes de longitud de tubería, acá 164. Y ya no, tiene que girar a 1780. El área del ojo es 28 pulgadas cuadradas. Acá, bueno, acá también tiene un ojo, pero de 181 centímetros cuadrados. ¿Y qué representa esto en costos? Necesitamos, con solo cambiar de 8 a 6 pulgadas, 50 kilowatts de motor, consumo neto 48.6 en condiciones operativas previstas y una velocidad del fluido de 2.8 metros sobre segundo, que es la razón por la cual se consume 25 kilowatts más de energía. Eso nos da una idea de que en una instalación de bombas, sea cual sea, la oportunidad de mejora siempre está presente.
sea por uso de variadores, sea por uso de rompedores, sumideros, sumergencia y una serie de elementos que hacen de que las bombas sean un elemento muy atractivo para lo que es nuestro sistema de ahorro de energía. Sellos, ya hemos dicho de que una de las misiones del sello es evitar la fuga y mantener la eficiencia volumétrica de la bomba. Pero estos mismos sellos provocan consumos. Ellos también consumen. En el área de API, petróleo y gas, el capítulo de sellos mecánicos está en API 682. Todos los planes, la forma como deben ser construidos, las mezclas de fluidos, tanto el refrigerante como las tomas intermedias, la ecualización de las cámaras al interior de la bomba, de tal manera de obtener una eficiencia volumétrica adecuada. Pero no todo es solamente el sello. Lo que nos interesa a nosotros son los costos de energía. La frecuencia de selección de sellos, por ejemplo, el plan 23 es uno de los que más le gusta a la mayoría de diseñadores. El plan 32 está en orden de preferencia de selección. Plan 74, no, 21, 2, 3 y 20, 32 y 23. Si vemos el consumo de energía, el plan 23 tiene un consumo de energía de alrededor de 8 kilowatts, estamos hablando para las mismas condiciones de la bomba, y el plan 32 es el que más consume, siendo el segundo elegible. El plan 2, que está en tercer lugar, es mucho menos, y el plan 74 menos aún. El plan 21 sí tiene un consumo más elevado. ¿Debido a qué es este consumo? Bueno, veamos que los sellos, por ejemplo, dice acá, ¿no? Con sellos relativamente pequeños de 1 a 2 pulgadas de diámetro, el consumo de energía es relativamente bajo, casi de un caballo, como máximo 2. Los mecanismos de sellado más grandes pueden consumir hasta 3 HP como absorción. Puede parecer bajo, pero si la atención se centra en la eficiencia térmica de los planes de lavado de sello, la energía puede perderse en sistemas muy significativamente. Es decir, mientras más sencillo sea el sello, más se va a calentar, más va a provocar desgaste y más va a perder el coeficiente de fricción entre sus caras, lo cual va a provocar una pérdida y un consumo adicional de energía. Por eso, API, el Instituto de Petróleo y Gas, en su estándar API 682 hace un detalle muy grande de todos sus planes, de tal manera de poder obtener un mejor elemento para consumos adecuados dentro del control energético que necesitamos. Acá tenemos un tipo, ¿no? Miren que este es unos sellos, acá tenemos un sello apoyado, aquí está la manga, las caras, el flush, ¿no? Para ecualización, el quench, que son los sistemas de lavado, e inclusive estos al calentarse pasan por sistemas enfriadores, lo cual hace más que complejo, caro el sello. E inclusive se ha dado el caso de que los diseñadores diseñan en estaciones de petróleo o de gas donde no hay ni siquiera agua disponible, pero lo colocan pensando de que es la mejor alternativa, provocando grandes consumos de energía debido a la falta de refrigeración. Fricción, calor, ¿cómo me desprendo de ese calor? Las bombas, dice, ¿no? 28.000 sellos donde la temperatura del proceso excedía los 204 grados. Estamos hablando pues de fluidos de gran temperatura, que los hay en todos los sistemas. El plan Flush 32, el segundo más comúnmente especificado, es con diferencia el mayor consumidor de energía, conforme hemos visto en la tabla. Acá tenemos otro, por ejemplo, ven, aquí está el Flush, agua de enfriamiento, una bomba. Imagínense un anillo para el sistema de bombeo que debe de tener.
y una serie de elementos que hacen que estos sellos de por sí nos ayudan porque mantienen la eficiencia de la bomba. Aquí estamos viendo que el fluido está ecualizado dentro de la bomba, pero consumen ellos propiamente energía, ¿no? Entonces, una referencia, el plan 21, 37.8 para procesos de agua caliente, de fluidos calientes. Tiene un flush, un bypass para el enfriamiento, un lazo de flush cerrado para el enfriamiento del plan 23, un flush externo con sistema de enfriamiento del plan 32 y el plan 62 tiene un limpiador del tipo de vapor, se genera vapor y es el que menor consumo tiene. Como verán, entonces el sello, que es un elemento tribológico, también tiene un consumo grande que a veces uno no lo percibe, pero es así. Los sellos más sencillos de asbesto, con empujadores del tipo de tornillo de potencia, son aparte de ineficientes, desgastan tremendamente los ejes. Entonces el primer sello está bien, el segundo sello mecánico ya nos cuesta trabajo mantenerlo en la posición, provocando que las caras se desgasten completamente. Y el método de visualización del acabado superficial de estos elementos, se utiliza una máquina especial que se denomina lapeado. La lapeadora hace un acabado superficial que se tiene que ver ahí 6 elementos reflejados de diferentes posiciones para que vean el acabado superficial que tiene es mejor que un espejo. Otros elementos que involucran la parte de tribología, que son enemigos del consumo de energía apropiado, son, por ejemplo, las correas. Acá estamos viendo que no están parejas, no todas trabajan simultáneamente y provoca calentamiento muy fuerte en los rulimanes. Y estas mismas, acá tenemos 3, 6, 9, 10 correas. No es recomendable tampoco hacer unas poleas tan largas porque la deflexión sobre los ejes se ve involucrado, ¿no? Entonces, no todas trabajan, los canales se desgastan de manera diferente, provoca mayor fricción y eso puede provocar también problemas vibracionales y de consumo mucho mayor al que esperaba. Se supone que las correas son elementos relativamente baratos y por lo tanto son los preferidos para este tipo de transmisiones. Hablábamos de lo que son los lubricantes sólidos. Acá podemos ver un tornillo transportador, un gusano transportador o el hélice transportadora. Y si ustedes ven las normas, cada producto tiene una velocidad y un comportamiento adecuado para que sea el mismo lubricante de su transporte. Es decir, lo que depositemos en esta máquina va a tener un espacio, lógicamente, una tolerancia de la hélice y a su vez va a llevar el mismo material, no lo vamos a imprimir, no le vamos a impregnar de lubricante, es el mismo sólido transportado el que debe hacer las veces de lubricante. ¿Ok? Entonces acá tenemos el equipo, el gusano transportador, uno de los sistemas más que involucra mucho la tribología. La tribología no está en los rodamientos. La tribología base está en este espacio, el espacio entre la carcasa y la hélice. ¿Qué va a haber acá? Material. ¿Qué tipo de material? Sólido. Y yo tengo que estudiar el sólido para ver esta tolerancia, su velocidad, de tal manera de que va a ser las veces de lubricante. Por ejemplo, en Paraguay se usa mucho para el negocio de la soya. Soja, lo dicen allá.
Pero hay diferentes tipos de soya, la con cáscara, sin cáscara, harina, mezclas también de diferentes tamaños de grano, y eso tiene que ser calculado por el diseñador de tal manera de que cumpla una función de, de lubricante sólido. ¿Ok? Entonces, todo eso son características que permiten, ¿ve? Por ejemplo, esto de acá. Bueno, este es tipo de paso estándar. Hay dobles con doble helicoide. La carga, hay un ángulo que está previsto de tal manera de que con solo ese ángulo de ataque, o sea, no está completamente lleno, está a una profundidad determinada, es que se va a producir que el mismo material cumple la función de lubricante sólido. Consumos de energía. Han visto que los consumos de energía son bajísimos. Son motores pequeños, 4 kilowatts, 5 kilowatts, y trasladan una cantidad tremenda de, de producto. Par de salida, conforme cualquier elemento. Si no respetamos las condiciones de profundidad, tolerancias y tipo de material, lo más probable es que nos cueste mucho más trabajo realizar el consumo de energía previsto. ¿Ok? En Paraguay, debido a que tienen las cataratas, ¿no? Y la planta de Iguazú, no le dan mucha importancia a los consumos de energía por ahora, pero nosotros definitivamente sí lo necesitamos. Esa ha sido la presentación, el enfoque que debemos dar a los consumos de energía de origen tribológico. Lógicamente acá hay una serie, por ejemplo, los molinos en la parte minera, las chancadoras, los molinos son elementos que trabajan a fricción. Las bolas se friccionan contra el material, pero tienen que tener una característica de profundidad, una característica de velocidad crítica para lograr hacer este efecto, haciendo de que el trabajo tribológico de desgaste sea el óptimo. El alineamiento de la maquinaria, las posiciones geométricas, las tolerancias, las rugosidades de los ejes. Todo eso nos va a combatir las pérdidas no técnicas que son las que derivan al final de lo que es el consumo de energía mayor. Este ha sido todo lo que es parte de mi presentación. Si alguien tiene alguna inquietud, ya sabe que puede solicitar en el primer caso el video, pero también aportar, porque ustedes saben que la idea de tener este grupo es que todos aportemos de alguna manera con nuestras experiencias o nuestras ideas o los alcances que podamos tener. ¿De acuerdo? Si hay alguna inquietud, le doy el pase a Guillermo, que tiene una, ¿no? Habíamos quedado en que al final de esta presentación iba a haber cierta participación de los demás expositores. Guillermo, por favor. Sí, Inge, gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algo que se le pueda plantear al ingeniero Ramiro. Pues bueno, si no hay preguntas, pues bueno, gracias Inge Ramiro por la exposición, un tema importante referente a la pérdida de energía por fricción. Em, sí, como quedamos, a ver, permítanme, voy a ver si ya está aquí conectado. Sí, creo que ya tengo a Gustavo, a Alex, no sé si aquí ya está Javier. Me gustaría que los conozcan, o sea, aprovechando que se da esta oportunidad de compartir esta expertise. Puede dejar de compartir, Inge, gracias. Ok. Entonces,
No sé si aquí está Alex, Gustavo, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Guillermo. Ya, chévere. Si pueden activar su cámara, por favor, para que pues, puedan. Alex, ¿estás aquí? Alex, Javier ya está conectándose, me dice. A ver, permítame un momento. Aló, Sí, sí, Guillermo, ¿me escuchas? sí. ¿Tú nos escuchas? Hola, hola. No sé si era Javier. Ah, dice que tiene problemas con el audio, Alex. Bueno, a ver, señores. Sí, ya, Javier dice que ya se está conectando. A ver, señores, pues nuevamente gracias de mi parte por por la predisposición de haberse dado esta semana de webinars. Esta idea surge bueno, como la mayoría ya me conoce, pues he estado tratando de compartir información relevante y esa ha sido una estrategia que yo he optado para impulsar la eficiencia energética. Considero que en la actualidad la eficiencia energética no se está desarrollando de una manera adecuada por falta de capacitación. Yo creo que esa es una brecha muy fuerte que se está teniendo en la actualidad y por ende que yo pues he visto la necesidad de aliarme con expertos del tema, con otros colegas, para que demos un énfasis en la importancia de la aplicación de una manera adecuada de lo que es la eficiencia energética. Como en las capacitaciones que yo he dado en los cursos, em, en la actualidad pues se ha perdido esta importancia de la eficiencia energética. Es más, cuando se habla de la transición energética, lo primero que mencionan es las energías renovables y dejan de lado la eficiencia energética, que debería ser totalmente lo contrario. O sea, lo primero debería ser eficiencia energética y después pensar en energías renovables. Pero no se da de esa forma, no se está dando de esa forma y eso pues se da justamente por la falta de conocimiento. Entonces, justamente aquí quiero aprovechar que están conectados y hasta aquí Javier, está Alex, está Gustavo. Me gustaría que cada uno se pueda presentar, que les conozcan a qué se dedican, cuál es su punto de vista de la eficiencia energética, qué recomendaciones darían y de esa manera motivar, porque aquí recuerden que es un grupo de colegas que estamos algunas personas consultores, la mayoría de aquí he trabajado con ellos. Aquí está también Andrea, está Juan Carlos, están algunos consultores que de alguna manera considero que podemos aportar justamente para impulsar la eficiencia energética. Recuerden, y es algo que yo me llevo, para impulsar la eficiencia energética no basta con eh, saber cómo vender proyectos. Yo creo que el primer punto es empezar a compartir conocimiento para que se eleve el conocimiento de la buena aplicación de la eficiencia energética y de esa forma podamos nosotros dar a conocer a los clientes de la importancia de la eficiencia energética. Entonces, dicho eso, pues nuevamente agradezco a los que pudieron exponer, a los que nos ayudaron con su conocimiento, con sus experiencias y invito, no sé si es que empiezas, Gustavo, a dar un punto de vista, tu punto de vista referente a la eficiencia energética y qué recomiendas para que se dé esta prioridad a la eficiencia energética. Bueno, buenas noches a todos. Sí, verdaderamente en Argentina pasa eso. Entiendo que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica se da la misma situación. Nosotros tenemos mucho contacto, dado que somos representantes de Valtour Italia, de Natural Fire en España y de Autoplane en Inglaterra. Eh,
tenemos mucho contacto con ellos y vemos toda la evolución que van teniendo y notamos que aquí en Latinoamérica estamos a años luz de la tecnología que ellos tienen. Eh, Así que bueno, en nuestro caso, más allá del expertise nuestro y digamos de la experiencia que fuimos adquiriendo a lo largo de los años, eh, bueno, esto nos nutre mucho porque cada vez que vamos para allá o que participamos de las conferencias o de las capacitaciones europeas, eh, sucede que, bueno, notamos la gran diferencia y bueno, tratamos más allá de eventualmente dar nuestros aportes, aprender y tratar de traerlo para Argentina y dado que tenemos representantes en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, aplicarlo también con nuestros representantes, nuestros distribuidores. eh, y bueno, la verdad que notamos una evolución. Obviamente que falta muchísimo, pero, pero bueno, desde el punto de vista de costos principalmente, vemos que las empresas van tratando de implementar los cambios, eh, principalmente para reducir costos. Después se da en las grandes empresas, qué sé yo, Unilever, Coca-Cola, Mastelone y ese tipo de empresas que van también no solo por el lado de la eficiencia, sino también por la parte ambiental. No sé si todos los que estuvieron aquí participaron, los que están aquí, no sé si participaron de mi webinar, pero bueno, trataba sobre eficiencia en la combustión, ¿no? Tipología de quemadores, cómo seleccionar los quemadores adecuados para las distintas aplicaciones. Y bueno, evidentemente donde hay una combustión hay gases que salen por chimeneas y esos gases pueden ser más o menos contaminantes, más o menos amigables con el medio ambiente. Entonces, se viene dando, sobre todo en empresas multinacionales donde tienen las casas matrices en Europa, que de algún modo obligan a las mismas empresas, pero que están aquí en Argentina, a empezar a mirar un poco más la huella de carbono, los gases de efecto invernadero y demás cuestiones, y también vienen por el lado de la parte ambiental. No sé el resto si ve lo mismo que yo, pero bueno, es mi experiencia aquí en Argentina. Perfecto. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir? Por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, Sí. listo. Aquí rápidamente me presento de pronto para los que no me conozcan. Alex Barraza, soy de Colombia. Básicamente me desempeño como Energy Business Developer. Trabajo en diferentes, digamos, sectores que tienen que ver con la transición energética. Soy máster en gestión energética y especialista en estadística, parte de ingeniero mecánico. Anotaciones rápidas. El World Energy Council considera que el 40% de las reducciones de emisiones y todo este tema de transición energética se puede hacer con eficiencia energética. Es muy claro. Si nosotros hacemos eficiencia energética, pues si antes necesitamos 10 unidades de energía que viene un panel solar y mejoramos la eficiencia del 40%, ya vamos a necesitar solamente 6. Entonces, partiendo desde ese punto, las grandes corporaciones que estudian estos temas, pues se han dado cuenta que si bien todo este tema de energías renovables y todo esto es un boom, ha sido un boom durante los últimos 20 años, ahora estamos en un punto donde no va a ser suficiente las energías renovables, porque no todos los procesos, no todos los sistemas, no todas las empresas tienen el músculo financiero también para implementar proyectos de energía renovable. Entonces, ahí entra en juego la eficiencia energética. El panel de expertos del cambio climático de la ONU también, dentro de sus recomendaciones que hicieron el año pasado, en abril, sacaron el último comunicado oficial, así pues a gran escala del estudio de cómo estamos en el tema de reducciones de emisiones. Dentro de sus recomendaciones estaban de las primeras aplicar eficiencia energética. Entonces, querramos o no, vamos hacia allá. Y la idea es que estos espacios, como es Guillermo, de todos participamos, pues ayuda a compartir
toda esta información que se requiere, porque muchas veces pasa que también implementan proyectos de renovables, pero tienen un sistema con demasiadas oportunidades. Entonces creo que ahí entramos todos nosotros para hacer eso que comentaba Guillermo al principio. Primero, ajustar el sistema, digamos que recuperar condiciones básicas, ajustar eficiencia, llegar hasta donde podemos desde el punto de vista de operación y mantenimiento, llegar hasta nuestro mejor desempeño y luego ahí sí hacer implementaciones de energía renovable o energía alternativa. Entonces, ese es mi comentario. Tratemos de impulsar más estos proyectos y pues apoyémonos entre nosotros que pues manejamos diferentes líneas que tienen que ver con este tema de eficiencia. Por acá, pues aquí lo que necesiten a la orden. Gracias, gracias, Alex. Javier, ¿qué nos puedes comentar? ¿Me escuchas? Hola. Sí, ahí. Bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, aquí en Colombia el asunto de la gestión energética nació por causa de un profesor cubano que vino a la Universidad del Atlántico gracias a su tesis doctoral, la hizo en Rusia, sobre esta temática. Seguramente todos de pronto conocerán al doctor Juan Carlos Campos Abella. Él fue uno de los gestores de la norma ISO 50001 de 2011 en su momento. Hizo parte del comité que desarrolló este protocolo de gestión de la energía. Y él se asoció con una empresa que distribuye gas natural aquí en Colombia, en esta parte del norte, Promigas, y tiene acciones en esa compañía. La experiencia que yo tengo en este asunto está relacionada a que cuando uno llega de los prospectos y pretende de pronto mejorar los consumos de energía y por tanto ahorrarle dinero desde el sector productivo donde ellos se desempeñan, básicamente siempre tienen temor a los cambios, como toda organización. Y si uno le dice que se pueden ahorrar tanto dinero y ese dinero de ahí usted va pagando la tecnología que le proponemos que va a poder permitir que usted ahorre tanta cantidad de kilovatio hora, siempre hay como esa resistencia. Me parece muy interesante lo que él hizo en su momento, que fue aliarse con empresas que tenían músculo financiero. Bueno, si tú tienes un desecho de calor, yo te pongo un chiller de absorción para que produzca frío en las instalaciones donde tú necesites frío. El riesgo es mío. Y en base a eso, tú simplemente conforme te venga la reducción de la facturación, me das algo de ahí. Y ese es como el modelo de negocio que maneja Promigas de la empresa E2. Hasta el año pasado, yo estuve vinculado como contratista, proveedor en el tema de tratamientos de agua para esta compañía y vi muchos procesos donde sé que hay una inversión de capital tremenda, unos contratos tremendísimos donde incluso cogeneran, ellos mismos ya están haciendo con el gas natural la producción de electricidad, de frío y de calor. Bueno, en ese caso habría trigeneración. Y hay muchas empresas que aquí, por lo menos en la ciudad, están jugando con esa posibilidad. Importante, yo creo que habría que pensar en lo siguiente. Si nosotros estábamos pensando en llevar esta cultura a nivel Latinoamérica hacia puntos donde de pronto existe una posibilidad de reducir estos consumos energéticos y por tanto beneficiar al medio ambiente con la huella de carbono, porque esto es muy bueno. Pensaría que una gran barrera que hay cuando uno hace el protocolo de la ISO 50001, por ejemplo, la línea base, pues eso estadísticamente está muy bien, pero cuando una persona lo entiende y de repente tiene los datos y bueno, el coeficiente de correlación está por encima del 70%, sí, ¿y ahora qué hago con esto? Es lo que generalmente los ingenieros que entienden de la ISO 50001 y esa parte del ciclo PHVA, pues dicen como que, ajá, ¿y ahora qué sigue? Entonces, yo pensaría que de pronto la oportunidad está como en focalizarnos en sectores muy puntuales. Por ejemplo, aquí tenemos un experto en quemadores, personas que de pronto tengan conocimientos específicos en ciertas áreas sobre la gestión energética y que tengamos de pronto la posibilidad en ciertos mercados de decir, con esta tecnología, tú puedes hacer esto, pero a través de la gestión energética, a través del concepto de sustitución tecnológica,
se puede llegar a ciertos puntos a ayudarlos a que mejoren estos indicadores. Porque generalmente, pues, la industria utiliza la energía como un recurso para generar productos. Entonces, tantos componentes que hay, necesitan de expertos en cada uno de esos espacios donde hay posibilidad de ahorrar. Por lo menos en la ciudad donde yo me encuentro, aquí la demanda de frío es altísima. Estamos en una zona costera, por estos días estamos en una ola de calor. Y aquí hay una oportunidad tremenda para aquel que de pronto ahorre un porcentaje en el COP. Eso cualquier empresa aquí lo va a valorar. Una de las cosas que tiene E2, que es la empresa, como le digo, líder en Colombia en ese sector, es que instrumentan todo. La posibilidad de instrumentación y de la medida de estos indicadores de los equipos, demostrar con principios físicos asociados a la termodinámica que sí están haciendo un trabajo efectivo sobre la mejora o la intervención de los equipos que hacen. Entonces, de hecho, un amigo mío que estudió conmigo la maestría en ingeniería mecánica con énfasis en gestión energética, él está dentro de E2 en esta parte del control, y creo que fue uno de los que primero que desarrolló la medida directa del COP en sistemas de generación de frío por telemática. Y es una cosa que nada más tiene dos, esa posibilidad de medir eficiencias de primera, de segunda ley, por mencionar otra, exergías, y le entrega al cliente las mejoras desde esa perspectiva. Entonces, sería como eso mi aporte en esta conversación, como pensar en que si podemos de pronto detectar oportunidades de negocio relacionadas a esta área, puntualizarnos y tratar de llevar al cliente en esa puntualidad de la especificidad a que sí se puede con esta tecnología, con esta alternativa, mejorar sus indicadores de producción. Muy bien, gracias Javier. Inge Ramiro, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, bueno, mis primeras experiencias en ahorro de energía justamente fueron en Colombia, durante unos trabajos que hicimos en las cervecerías. En aquella época era Bavaria, imagínense cuántos años atrás, donde era el estudio de los calores remanentes que tenía la empresa. Había calores latentes, remanentes, pero también ahí nació lo que he venido ya tratando desde el punto de vista energético, de que primero está la eficacia de la instalación. Nació para provocar algo, pero muchas veces, y se ha dado el caso en los últimos 20 años, de que las instalaciones no se respeta el diseño. Esto que estoy hablando de tribología, no se respeta. Por ejemplo, tengo, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo una chancadora para un tamaño de piedra de 4 pulgadas mínimo, o perdón, como máximo, y la chancadora primaria le mete piedras de 6. Como vas a necesitar más trabajo, más energía, etcétera. Entonces, lo primero que yo recomendaría es que estudiemos al detalle cuál es el concepto energético de cada proyecto, a dónde quiere llevar el consumo, sus KPI, cómo desarrollar los índices claves de producción de energía y el consumo determinado. Por eso toqué el tema de tribología, porque ahí verdaderamente yo he encontrado la planta escondida. La mayoría de las fallas que yo he encontrado en las plantas, ya siendo inspector, analista de causa raíz, y también líder de monitoreo predictivo, ensayos no destructivos y diseños, me he encontrado con que no se respeta mucho de los temas previstos energéticamente. Un ejemplo muy claro para mí es que antes primero se hacía la instalación de la bomba y luego contratábamos un operario tubero que remataba todo y llegaba a la bomba como base. Ahora no, primero se tiende toda la tubería y al final se pone la bomba, a donde caiga, sin tomar en cuenta que eso va a producir una ineficiencia muy grande. Entonces yo diría que en mi campo, y en el aporte que yo puedo darles a todos, dado mi experiencia, yo tengo 42 años de experiencia en este campo, puede ser todo lo relativo a la eficacia de la instalación según el concepto energético inicial. Eso lo tiene ASHRAE, lo tiene en comisionamiento. Comisionamiento es un tema que no se ha tocado por muchos años,
porque se ha tomado de alguna manera la moda de que sea el mismo constructor el que hace el proyecto, el que hace la factibilidad, y es el primero que dice, mira, ponme los términos de referencia así para yo ganar. Y eso se da en todas las latitudes y lo que dice Gustavo es la razón por la cual encontramos instalaciones que no respetan lo que fue el diseño o la concepción energética inicial de los proyectistas. Terminamos teniendo un OPEX tremendamente alto y un CAPEX relativamente bajo. Entonces, tenemos instalaciones en las cuales hay que batallar mucho para lograr esta eficacia inicial que va a dar paso allá el aprovechamiento con eficiencia de la energía, ya del punto de vista operativo y al punto de vista de otros elementos y etcétera. En Colombia, me parece, no sé si hay alguien que me lo puede confirmar, hay proyectos para aprovechar todo lo que son los calores provenientes de los mechurrios, de los pozos petroleros e instalaciones petroleras. Entonces, es una gran oportunidad para aprovechar algo que se está ahí quemando y que puede ser utilizado muy bien para generar energías a partir de este calor latente que tienen estos elementos. En resumen, yo diría que en estos 20 años hemos perdido un poco la eficacia de las instalaciones y el concepto inicial del proyectista. Este es mi consumo. No se hablaba de repente en esas épocas, de lo que es el consumo, o los índices de consumo, los índices clave de consumo. Y a eso yo creo que en ese caso, de mi parte, yo puedo aportarles porque conozco todo tipo de maquinaria, las limitaciones, las tolerancias y la causa de fallas, la obsolescencia rápida, el manejo tribológico de materiales y la presencia, por ejemplo, de ventiladores terciarios en los secadores rotativos para la mejora del proceso de envejecimiento de cemento, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces yo diría que primero enfoquemos antes la eficacia de la instalación y de ahí va a salir una mayor oportunidad y creo yo ya muy localizado para aplicar ya los conocimientos específicos de todo lo que estamos tratando de aportar al respecto. Perfecto, gracias, Inge. Bueno, pues la mayoría ya estamos aquí. No sé si es que quieran presentarse. Bueno, creo que ya a Gustavo lo estamos enfocando como la persona pues idónea para el tema de quemadores. Me agrada mucho tu tema de control de conducción, porque ya es un tema paquetizado. Sería interesante evaluar la rentabilidad de eso. ¿Bajo qué condiciones es rentable? Pues obviamente más allá del ahorro de energía, la rentabilidad en eficiencia energética cumple un rol importantísimo porque va a ser el punto de toma de decisiones. Tenemos a Javier lo conocí justamente porque se dedica a compartir videos de la parte de ingeniería y bueno, yo he tratado de imitarle. Tiene, no sé, creo que ya tiene 10,000 seguidores, Javier. Yo creo que recién voy a 800, pero por ahí voy. Obviamente es diferente, el tema de Javier es más enfocado a ingeniería, pregrados, hay unos temas interesantes, yo he tratado de meterme más a eficiencia. El ingeniero Ramiro, pues bueno, he tenido la oportunidad de dar capacitaciones a la CFE en México en el tema de centrales de energía, pues el ingeniero Ramiro muy interesante en la parte de mantenimiento. Y Alex en la parte de desempeño energético, en el tema de software, también tuve la oportunidad de conversar con él, ver cómo trabajamos con esta sinergia. Y a mí, pues bueno, la mayoría creo que me conocen en la parte de Redstream, soy representante de Redstream de Latinoamérica. Hay muy pronto les voy a lanzar algunas noticias. Redstream cada año pues invierte en esta promoción o en esta impulsación del software Redstream y justamente pues estamos teniendo reuniones, vamos a lanzar una nueva metodología mediante capacitaciones gratuitas que muy pronto les informaré, pues yo estoy a cargo de toda Latinoamérica para dar esas capacitaciones. Y claro, pues me gustaría que la mayoría pueda participar porque Redstream va a financiar estas capacitaciones gratuitas de Redstream. Y bueno, no sé si es que alguien quisiera comentar algo, dar algún punto de vista, es más motivo a los demás colegas. Tengo pensado, si es posible, pues este fin de mes hacer una nueva semana de capacitaciones. Aquí hay otros colegas. Andrea me comentaba de ver la posibilidad de una red de aprendizaje, ver cómo impulsamos eso también, que es importante.
Juan Carlos, tengo algunos colegas que están aquí que ojalá se puedan animar para este fin de semana, perdón, este fin de mes, poder desarrollar una nueva semana de webinars. Y después tengo en mente tal vez, no sé, hacer mesas de debates o proponer proyectos y que cada uno se pueda sumar a una mesa en específico, no sé. La parte de eficiencia enfocado en mantenimiento, eficiencia en sistemas térmicos, eficiencia en refrigeración, eficiencia en motores, para que se pueda compartir experiencia mutua de cada tema y así cada uno pueda sacar apuntes o información valiosa que pueda servirles. Entonces, eso de mi parte. No sé si alguien quiera comentar algo más. Están abiertos los micrófonos y si no, pues ese sería para dar por finalizado. Entonces, mucho gusto, yo soy la presidenta del capítulo estudiantil RAE EPN, Student Branch. Un gusto conocerlos a todos, realmente escuchar eh, todo todo su bagaje que tienen realmente me motiva porque yo estoy en mis últimos semestres de ingeniería mecánica igual y en realidad y me gustaría más bien también seguir la rama de eficiencia energética. Entonces, me siento bastante halagada de poder y haber organizado algo con ustedes así importante. Entonces, es muchas gracias por participar, muchas gracias por esta motivación, muchas gracias por haber dado todas sus palabras que realmente motivan. Y bueno, llegamos al final de un emocionante y enriquecedor ciclo de conferencias sobre eficiencia energética. Ha sido un viaje impresionante, lleno de aprendizaje, inspiración y colaboración. Cada uno de ustedes, ya sea como ponentes, asistentes u organizadores, ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de este ciclo de conferencias. Sus contribuciones han hecho que estas sesiones sean significativas y han enriquecido las conversaciones sobre eficiencia energética. Ahora, al cerrar este ciclo, quiero alentarlos a todos al conocimiento adquirido a aplicarlo en sus respectivas organizaciones. Recordemos que la eficiencia energética no solo es una responsabilidad, sino también una oportunidad para mejorar la competitividad y contribuir al bienestar del medio ambiente y de todos. Agradecemos también a la Ingeniería en Eficiencias Energéticas y EREC, que es Guillermo el representante, a todos los ponentes, Gustavo, Ramiro, Javier, Alex, y al capítulo estudiantil de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ARRAE, de la Escuela Politécnica Nacional, por facilitar este ameno conversatorio. Y ya, muchísimas gracias por todo. Qué gusto haberlos conocido y escuchado y eso, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, señores. Ya nos vemos. Muchas gracias Bye. a ustedes por las charlas Muchas muy gracias a todos. interesantes. Estuvo Gracias. excelente Nos toda la vemos con semana. todos.